compañeros, les expondremos el tema el matrimonio. Bueno, compañeros, yo les voy a decir cómo era la definición en Roma. Al matrimonio en Roma se le conocía como justas nupcias, no como matrimonio. Y actualmente se le conoce como la unión entre la mujer y el hombre con la finalidad de crear una familia y de la ayuda mutua. Los fines del matrimonio era la ayuda mutua y perpetuar la especie, esto antiguamente. Pero aún así, aunque haya sido actualmente, sigue siendo con el mismo fin, porque el matrimonio es para ayudar y seguir perpetuando la especie con los hijos. Bueno, otro de los puntos importantes del matrimonio eran los requisitos para contraer el mismo. Uno de los requisitos era la capacidad sexual para procrear. Este se definió en el derecho del imperio para el varón a la edad de los 14 años y para la mujer a la edad de los 12 años. Otro de los puntos era el consentimiento de los cónyuges, que trataba de que los cónyuges deberían de tener la voluntad para poder casarse, la decisión en ellos mismos para contraer el matrimonio. Uno de lo que no se podía hacer era mediar vicios como era el error, el dolo y la violencia. Estos consisten, el error, en que ya cuando se contrajera el matrimonio, la persona supiera unas expectativas de la otra persona que no se conocieran antes. El dolo pues es el actuar de una manera que no era, o sea, mentirle a la otra persona para que se llevara a cabo el matrimonio. Y la violencia, que era la fuerza física, la fuerza moral. Físicamente cuando había golpes, y la moral cuando se dañaba con palabras y psicológicamente. Otro era consentimiento del pater familia. Consistía en que los alieni iuris deberían de tener consentimiento del pater y los qui iuris no, porque dependían de ellos mismos. Una de las características era que era necesario el consentimiento del pater familia, aunque tuvieran la edad que tuvieran. Otra de las características era que la madre no podía o no se exigía el consentimiento, porque en esas épocas no tenía una autoridad, y en el caso de los nietos pues tenían que pedirse el consentimiento del padre y del pater familia, que era el que sustentaba la familia. Yo voy a hablarles del impedimento para contraer matrimonio. Existían 4. Parentesco se dividía en línea directa, que eran parientes que descendían unos de otros. Y estaba prohibido hasta el infinito, ya que estaba totalmente reprobada por violar la moral. El que sigue es línea colateral. Se prohíbe entre hermanos en los cuales uno o alguno se hermana de un ascendente del otro, por ejemplo, tío-sobrino o tío y sobrina. En parentesco civil, limitación de contraer matrimonio. Aquí no se podía casar el adoptante y el adoptado, aunque ya existiera una ruptura de adopción. En la tutela, el tutor no puede contraer matrimonio con su pupilo, al menos con la posibilidad de que haya entregado la administración de sus bienes. Afinidad dice que es el caso del esposo con los parientes del otro. Dice que se prohibía entre el padre y la viuda del hijo, o sea, entre el padre y la nuera, entre el padrastro y la hijastra, entre el suegro y la nuera o suegro y yerno.
y entre cuñados. El adulterio y rapto dice que no se permitía el matrimonio entre el raptor y la raptada, o entre el adúltero y su amante. Y el otro, situaciones políticas. Aquí no se podían casar los patricios, que eran los que tenían más dinero, con los plebeyos, que eran los pobres, ni los ingenuos y manumitidos. Tampoco un funcionario de una provincia o su hija con una mujer domiciliada en la misma. Senadores y mujeres de condición deshonesta, ya sea con las muchachas que vendían sus cuerpos. O ya que los funcionarios no podían casarse con una mujer domiciliaria, porque ya que éstas abusaban de su autoridad para la obtención de matrimonios ventajosos. Y el tutor tampoco se podía casar con su pupilo, ya que éste podía buscar la forma de evitar la prohibición de cuentas. Dentro de los impedimentos para contraer matrimonio, cabe destacar también la castidad tribal, donde la viuda debía esperar un tiempo, obviamente después de que falleciera su esposo, para que pudiera contraer matrimonio, ya que se consideraba que tenía que mantener la sangre pura, la sangre de su nueva unión. Otra cosa, bueno, ahí se llama otras cosas, el tema se refiere a personas que dan sus votos religiosos. Pueden ser sacerdotes, las mujeres religiosas como lo son las monjas, etc. Las personas que están siempre en un convento. Y pasando a otro tema, consecuencias jurídicas del matrimonio, la fidelidad y la ayuda mutua. Como ya lo dijo mi compañera, en la definición de Roma, la definición específicamente de Justiniano, era el vínculo entre un hombre y una mujer que era de por vida, nada más. Todo esto cambió la definición de matrimonio moderno. Ahora se juntan dos personas con los mismos fines y afectos para lograr un objetivo, que es formar una familia y mantener la especie, pues más que nada, y son afines, se unen, se llevan bien. Eso es la ayuda mutua. Pero antes, en la antigüedad, la fidelidad era más una obligación, más que nada, de la mujer que del hombre, porque la de la mujer era castigada más severamente, porque podía introducirse sangre ajena dentro del núcleo familiar. Bueno, yo les voy a hablar de la obligación recíproca de alimentos. Bueno, aquí se viene enlazando con los fines del matrimonio, que es la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque los cónyuges debían ayudarse mutuamente con los alimentos. Nos dice que si el marido caía en quiebra, todos los bienes que se habían acumulado también se iban a la misma quiebra. Bueno, otro punto importante son las causas de disolución del matrimonio, que son 6 puntos importantes. La muerte biológica de alguno de ellos dos, la muerte civil, que decían que era la pérdida de su ciudadanía o caer en esclavitud. Otro punto sería la voluntad de los cónyuges, que sería la voluntad de los cónyuges, que dependiera de si uno o el otro quería divorciarse. El divorcio por culpabilidad sería el adulterio. La buena gracia sería la buena gracia, que vendría siendo en el español. Otro punto importante es la dote, que era el conjunto de bienes de la mujer y que se le podría dar cuando el matrimonio era legítimo. Los dotes le pertenecían al marido y cuando el matrimonio no era legítimo se le quedaban a ella. Los esponsales, pues era una forma de contrato verbal en donde se pactaba la promesa del matrimonio. Los esponsales se podían contraer con los júberes, los injúberes. El derecho, o sea, los esponsales no solo surgía de los novios, sino también los representantes. Ellos podían pactar
el acuerdo del matrimonio. Los efectos de los esponsales las consecuencias eran que si no se llegaba a cumplir la promesa, no había ninguna consecuencia jurídica. O sea, el pacto solamente era verbal y ético y moral, o sea, no pasaba a lo jurídico. Y el caso también los efectos eran similares a los del matrimonio. O sea, si ya tenía un pacto que era un esponsal, ya no podía tener con otra persona, o sea, solamente con una, y no podía tener esponsales con dos. Yo voy a explicar un poco de las diversas uniones ilícitas, que serían el concubinato, el contubernio y el matrimonio sine qua non. El concubinato es la unión permanente de dos personas de diferentes sexos, que esto se refiere que no se puede considerar como esposos, y que el concubinato surgió en la época de don Augusto, del emperador don Augusto. En esa época él lo dio a conocer como concubinato, y el concubinato es juntarse con una mujer, pero no ante la ley ni ante la iglesia. Bueno, se daba más ante la ley, y don Augusto pues él puso en práctica el concubinato teniendo una concubina, pero esto se podía tener una concubina sin tener una esposa legítima. Y el contubernio es la unión monogámica de esclavos. Se podía unir entre un esclavo o también un esclavo con una persona libre, pero esto va a seguir. Esto sería que la mujer, cuando tenga el hijo, pues el hijo tendría la condición igual que la madre. Y el matrimonio sine qua non es el matrimonio en donde un esclavo, es un peregrino y un ciudadano se casan, pero eso también ya no es de forma ilícita, es de forma lícita, que se podría decir que es legal, mientras que se casan ante 7 testigos, y esos 7 testigos pues van a decir que se casaron pero con la finalidad de tener hijos, y después de un año se van a presentar ante el juzgado a presentar ese hijo para presentar que sí es cierto que se casaron con la finalidad de tener hijos. Bueno, este es el tema de diversas uniones ilícitas. Yo les hablaré de una pequeña síntesis sobre todo el matrimonio. Como ya lo explicaron mis compañeros, el matrimonio tiene 2 finalidades, que es la ayuda mutua y la perpetuación de la especie. La especie que dice que la persona tiene que procrear, dar hijos. El matrimonio en la antigua Roma tiene como finalidad la unión entre 2 personas de distinto sexo. Y no pensaban en el divorcio, esto era para toda la vida. Hay que recordar que Roma era altamente moral, era uno de sus lemas, la moralidad. Entonces, lo que es la separación, ellos no lo veían bien. Ahora, en el actual, el matrimonio no solamente consta de la unión de 2 personas, sino que consta de la unión de 2 personas con caracteres similares, con un gusto. O sea, ya hay más características, más cosas que se le inventan al matrimonio. También nos habla aquí que tanto en la actualidad como en Roma, una de las similitudes que tiene es que el matrimonio debe ser por voluntad. Si no, la persona si no está con su voluntad propia, esto no podría llevar matrimonio, y son las causas de anulación del matrimonio: el error, dolo y violencia. Error es un ejemplo: una persona viene a mí y me engaña, me dice que tiene casa, que tiene doctorados, que tiene un buen de cosas. A la hora de casarme, ya que estoy casada, resulta que no es verdad. Entonces yo puedo anular mi matrimonio. Sería como algo que nunca existió. El dolo es a base de manipulaciones. Una persona que me amenace, una especie que dice que la persona tiene que procrear, dar hijos.
El matrimonio en la antigua Roma tiene como finalidad la unión entre dos personas de distinto sexo.